pues esperamos que todos hayan tenido una hermosa semana tranquila. ¿Verdad que sí? Tranquila, que hayamos tomado consejos que recibimos la semana pasada, que usted se enfoque en buscar la presencia de Dios y se olvide todo lo que está pasando por ahí. Enfóquese en la presencia de Dios. Dice la Biblia que hermosos son los pies de los que anuncian la paz, dice así. Así que yo le invito y le insto, le exhorto, y al que lo está haciendo le amonesto, para que usted sea un transmisor de paz y no de malas noticias, para que usted transmita paz y no terror, para que usted transmita paz y no miedo. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Use sus redes sociales si usted es activo en eso y transmita paz, esperanza, promesas de parte de Dios. Ya malas noticias hay por todo lado, el mundo está tirando malas noticias y si los hijos de Dios transmitimos malas noticias, pues hey, no estamos haciendo el trabajo de sal y no estamos haciendo el trabajo de luz. Y no hable, como un consejo ya de papá, no hable tal vez de esos temas delante de sus hijos pequeños, porque aunque usted no lo crea, ellos entienden y ellos se tragan todo ese estrés. Mi esposa y yo estábamos hablando un día de esto, de que cuando llegamos a este país, ella era maestra de escuela dominical en la iglesia y una niña como de 4 o 5 años que ya está casada, ahora ya es casada, ya es una mujer. Mi esposa le preguntó, ¿alguien tiene una petición de oración? Y la niña dijo, sí, yo quiero por mis papás, es que mis papás no tienen papeles y yo no quiero que los deporten, porque y se puso a llorar. O sea, la niña estaba escuchando todo el estrés que había en la casa y todas las malas noticias que había, y ella se lo tragó. Y una niña de 5 años, tal vez la gente no crea, pero ellos están escuchando y ellos se estresan. Así que tratemos de llevar eso en oración, hablar tal vez en privado para que nuestros hijos pues vivan en paz. Y si ya están grandes, pues que nos ayuden a orar. Usted puede decir, qué fácil para el pastor, porque para él no es, ¿verdad? Porque ya él no tiene ese problema. Hermano, aunque usted no lo crea y no lo parezca, yo no nací en este país. Cuidado, me confunde, cualquiera dice, no, ese es como medio polaco, ruso, sueco, Islandia, por ahí. Pero no, yo soy tico de gallo pinto y de guineo con frijol. Yo soy tiquitititico. Pero hermano, desde que nosotros llegamos a este país, hace 25 años, se oyen todo ese tipo de noticias. Yo me acuerdo que el pastor donde íbamos se iba él en carro y era todo un drama. Él se iba en carro y decía, no pasen por la 28 porque papá, no se bien por aquí porque papá. Pero nosotros siempre tuvimos, hermano, esa tranquilidad de que si Dios no nos quiere aquí, pues nos va a ir, y si Dios nos quiere aquí, nadie nos va a echar. Esa fue la confianza que tuvimos. Tan es así, hermano, que nosotros tomamos la decisión una vez de que nos íbamos a ir, porque ya no queríamos estar en esa situación. Nos íbamos a ir, tocamos puertas por todos lados, se nos cerraron puertas, no había ninguna luz. Y cuando ya nos íbamos a ir, Dios mandó una persona que teníamos años de no ver, en un momento que no estaba programado, y nos guió para que se resolviera nuestra situación. Ya a lo último, cuando ya no había esperanza, Dios abrió una puerta. Pero hay que andar tranquilo, hermano. Nosotros dependemos de Dios y no de lo que el hombre dice. Amén. Yo sigo creyendo de que la solución para y todos los problemas es buscar la presencia de Dios, es estar en la presencia de Dios. Ahí hay gozo, ahí hay paz, ahí hay libertad. Estar buscando la presencia de Dios todos los días. La presencia de Dios, hermano, es para todos. Dios quiere que su presencia nos guíe y bendecir a cada persona. Todas las personas pueden tener ese acceso a esa presencia de Dios, pero muy pocos son los que acceden a ella. Es muy diferente saber que Dios está en todo lado y otro es saber que yo estoy en su presencia. Tener esa conciencia, esa realidad en nuestra mente, porque un médico, hermano, un médico estudia para atender a los enfermos, un médico estudia para estar disponible para todas las personas, pero puede ayudar a aquel que saca una cita con él. Puede ayudar a aquella situación personal cuando esa persona saca de su tiempo, deja ir a trabajar, tal vez sacrifica unas horas para ir a ver a ese hombre que le puede ayudar. El hecho de saber dónde vive o dónde trabaja ese médico, pues no me va a ayudar. Yo tengo que sacar una cita para hablar con él, para que él me ayude.
Y eso es lo que mucha gente no hace, sacar ese tiempo para estar a solas con Dios y decirle, Señor, yo sé que tú y Dios a toda la humanidad, pero yo vengo a abogar por mí, Señor, por mi familia, por mi situación, vengo a buscarte a ti, a buscar tu rostro. Eso precisamente es lo que Dios quiere. A Dios, hermano, no lo mueve la desesperación, ni la necesidad, ni la queja. A Dios lo mueve el clamor y la fe. El hecho de yo sentirme pobrecito no hace que Dios se mueva. Y un miércoles de esto lo mencioné, pero dice 1 Samuel que había un hombre que se llamaba Elcana, que tenía 2 esposas, se lo voy a resumir, Penina y Ana, y Penina tenía hijos, Ana no, y dice que Penina entonces afligía a Ana porque ella no tenía hijos, y dice que la irritaba, enojaba y entristecía. Pero el estar irritada, enojada y entristecida no hizo que Dios le contestara su petición. Fue hasta que ella fue al tabernáculo de Dios, hasta que ella fue, por decirlo así, a la casa de Dios y derramó su alma y le dijo, Señor, yo vengo a clamar, bendíceme, Señor, mira mi caso. Hasta que ella clamó fue que Dios le contestó. Así que si usted se siente enojado, frustrado, con temor, el pobrecito, eso no va a cambiar las cosas. Es cuando clamamos a Dios, cuando venimos a Él en fe y presentamos nuestra situación. Dijimos que es tiempo de clamar y no de quejarse. Dijimos también que la obediencia activa la presencia de Dios. Y lo que tenemos que recordar siempre, hermano, es que nosotros dependemos de Dios. Y siguiendo en la línea que hemos venido hablando, el pueblo conquistó Jericó por la obediencia a la instrucción de Dios. Recuerda, Dios también les dijo qué tenían que hacer cuando ya conquistaran la ciudad. Y dice Josué 6:18, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis, mas toda la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Anatema significa dedicar a usos religiosos, destruir, acabar, matar, separar. Maldición en el Nuevo Testamento también significa excomulgado, sacado. Pero no es únicamente maldición, sino separado, dedicado para un uso específico, ya sea que Dios lo quiera destruir o que lo quiera usar. Y sin darse cuenta, Josué, uno de los suyos, Acán, dice que desobedeció y hizo y tomó lo que Dios dijo que no tenían que hacer. Y Josué 7:1 dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Un hombre desobedeció y dice que la ira de Jehová se encendió contra todos. Por la desobediencia de uno, todos salieron perjudicados. Después de una victoria tan grande, como fue ver esas murallas caer y lo que fue conquistar una ciudad que era inconquistable, tal vez hizo a ellos sentirse autosuficientes, porque Josué no le consultó a Dios cómo conquistar la siguiente ciudad, sino que utilizó la misma estrategia. Y ese es un error que nosotros muchas veces cometemos. Hacer cosas sin consultarle a Dios, sin preguntarle a Dios, Señor, ¿lo hago, no lo hago? ¿Qué opinas? ¿Cómo lo hago? ¿Utilizo lo mismo o no? Pensar que, no, es que lo lógico es que yo haga esto o aquello, que ya lo hicimos en el pasado, entonces tiene que volver a funcionar. Así que Josué, como ya Dios le había dado la victoria contra Jericó, no le consultó qué hacer para el siguiente paso. Si usted lee la historia de David, la vida de David, David derrotaba a los filisteos. Y esos filisteos se le volvían a alzar y él no se iba de buenas a primeras a atacarlos, sino que él consultaba a Jehová. Le decía, ¿quieres que vaya a pelear? Y Dios a veces le cambiaba la estrategia. El arca de la presencia de Dios seguía estando con ellos. La presencia de Dios estaba en medio del campamento. Pero nadie le consultó, nadie le dijo, ¿quieres que vayamos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quieres que le demos otra vez 7 vueltas? ¿O cómo vamos a hacer esta vez? Dios estaba ahí, la presencia de Dios estaba ahí, pero no le preguntaron. Y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Dios está, su Espíritu está con nosotros, pero no lo tomamos en cuenta para las decisiones. Y Josué 7:2 dice, después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron la tierra.
Para conquistar Jericó, Josué tuvo que esperar la instrucción de Dios. Pero para conquistar la siguiente ciudad no esperó, sino que él mismo tomó la decisión. Vamos a hacer esto. Hagámoslo. Ya antes, los espías antes funcionaron. Volvámoslo a hacer otra vez. Hermano, qué fácil somos para olvidar que dependemos de Dios. Se nos olvida. A veces porque todo va bien, porque las finanzas están bien, porque tenemos salud, porque tenemos casa, se nos olvida que nosotros dependemos de Dios. Qué fácil somos para creer que podemos solos. Qué fácil somos para olvidar que no somos nosotros, sino que es la gracia y el favor de Dios en nosotros los que nos hace triunfar. No somos nosotros. A Josué se le olvidó que el pueblo no era de él. Se le olvidó que el ejército no era de él. Se le olvidó que sobre él había un jefe que tenía que pedirle permiso y autorización. Las murallas de Jericó cayeron no por la estrategia de Josué, no es que a él se le ocurrió, vamos a dar 7 vueltas y vamos a gritar y a tocar. Fue porque Dios le dijo que lo tenía que hacer. Y el mismo Dios que le dio esa estrategia para conquistar Jericó estaba todavía con ellos, pero esta vez no le consultaron y se fueron de buenas a primeras a hacerlo. Y así como Josué, la mayoría de nosotros pensamos que Dios va a apoyar todas nuestras decisiones. Ah, no, Dios me tiene que apoyar. Yo me decidí meter en este negocio y Dios me tiene que apoyar porque yo me metí. Dios tiene que apoyarme en todo lo que yo hago. Aunque no le haya consultado, Dios me tiene que apoyar. Y ese es un error que a veces cometemos. Dios me tiene que apoyar. Yo me metí, no lo tomé en cuenta para pedirle permiso, su opinión, para nada. Pero cuando ya estamos metidos, Dios me tiene que apoyar. La mayoría de nosotros le traemos a Dios nuestro plan, ¿verdad que sí? Y le decimos, Señor, bendice el plan que ya tengo. Bendice mis planes, bendice mis sueños, bendice mis proyectos. Antes de preguntarle, Señor, ¿estás de acuerdo con este plan? ¿Estás de acuerdo con esto que yo voy a hacer? Y Dios nos puede contestar de muchas maneras, por su palabra, nos puede contestar aún por un hermano, por una prédica, aún por la paz que nos da en nuestro interior. Pero se nos olvida que tenemos que preguntarle a Él. Yo creo, hermano, en el orden y la organización, y los que nos conocen saben eso, a nosotros nos gusta trabajar en orden y ser organizados. Y yo he estado, hermano, en juntas de iglesias y en reuniones de juntas y directivas desde como mis 18 años. Y ya tengo mis añitos ahí. Y yo sé lo que es estar en reuniones de esas. Yo sé lo que es que un pastor venga con una visión y decir, este es el plan para la iglesia. Y que la junta le diga, no estamos de acuerdo. Nos vamos a votación, eso no se compra. Y la visión del pastor pues quedó ahí porque la junta no la aprobó. Como también he estado en reuniones donde el pastor trae un plan y todo el mundo le dice, pastor, yo creo que no es así, y el pastor no escucha, y pues vienen situaciones que traen mucho dolor. Pero hermano, el asunto es consultarle a Dios, meterse en oración, meterse en ayuno y pedirle a Dios, Dios, dirígeme, háblame, yo no quiero hacer las cosas porque sí, nada más, yo dependo de ti, yo quiero tomar buenas decisiones y pedirle a Dios el consejo. El verso 3 dice de Josué 7, y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí porque son pocos. En este caso, Josué escuchó a los consejeros, pero no le consultó a Dios. Se les olvidó que era Dios el que les había dicho, yo voy a derrotar a sus enemigos, yo los voy a echar de delante de ustedes, yo soy el que los voy a introducir. Se les olvidó que era Dios el que iba a ir delante de ellos. Los espías de Moisés no creyeron que lo podían hacer y pecaron. Los espías de Josué pecaron porque creyeron que lo podían hacer solos, sin ayuda de Dios. Y les dijo, ¿sabe qué? No vengan todos, vengan unos cuantos nada más, no hay que cansar a tomar. No, hombre, eso no es nada, eso es cualquier cosita ahí, esa gente son débiles, no, que no suba todo el mundo, unos cuantos, vamos a ganar la batalla, así que no venga todo el mundo. En este camino, hermano, y en esta guerra, no hay enemigo pequeño. No podemos decir, no, la verdad, no necesito orar mucho porque la verdad es que esto ya yo lo vencí. No, la verdad es que yo no necesito meterme mucho con Dios porque la verdad es que eso ya yo lo he logrado en el pasado. Y la historia, hermano, nos demuestra cómo grandes hombres lograron grandes cosas para Dios.
ganaron multitudes para Dios, levantaron grandes ministerios para Dios y al final fallaron con una mujer tal vez. O sea, se prepararon para enfrentar demonios, para enfrentar oposición, para enfrentar el reino de las tinieblas, pero algo pequeño los hizo caer. Por eso no hay enemigo pequeño. Necesitamos de Dios para vencer al enemigo grande y también al enemigo pequeño. Porque no podemos solos, hermano, no es usted. Es Dios en nosotros. Es su Espíritu en nosotros. Es su presencia en nosotros. No podemos solos, necesitamos diariamente estar en la presencia de Dios. Y dice el verso 4, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de los de Jai, y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta de Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció, y vino a ser como agua. El mismo pueblo que conquistó Jericó, y vio las murallas caer, ahora estaba cayendo derrotado por un enemigo más pequeño. Aquello que para ellos era fácil de vencer, los había derrotado ahora. La pregunta es, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué obtuve una victoria en el pasado contra algo más fuerte y ahora estoy perdiendo en esto que en apariencia es más pequeño? ¿Qué pasó? ¿En dónde está Dios? Y esa es la pregunta que todos nos... ¿En dónde está Dios? Ah, no, Dios me abandonó. Las promesas de Dios fallaron. Dios dijo que todo lo que pise al plante de mis pies iba a ser nuestro, pero de ahí no pasó ahí. Dios falló a sus promesas. Y ahora somos derrotados. Ah, no, esto es una farsa, fuimos engañados. No era normal perder, no estaban los planes perder. No fue lo que esperaban. Y dice Romanos 8:37, que lo leyó Álvaro, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Y si la Biblia dice que somos más que vencedores, porque es que muchos viven en derrota. Y estamos hablando del pueblo de Dios, porque es que muchos viven en derrota. Si ya Dios dijo que somos más que vencedores. Si Dios prometió darme la victoria y hacerme más que vencedor, porque es que yo vivo en derrota. Porque es que vivo en derrota en mi matrimonio y en mi familia y financieramente y físicamente. ¿Por qué es que no veo la victoria que ya Dios me prometió? Ah, no, fue que Dios falló. Fue que su promesa no se cumplió. Y al igual que Josué, creemos estar haciendo lo correcto porque él no lo hizo de mala fe, lo hizo de buena fe. Y creemos que no, Dios me tiene que ayudar, Dios me tiene que apoyar, la presencia de Dios está aquí, el arca está aquí. Al igual que él, creemos que su presencia siempre nos va a dar la victoria. Pero la derrota, hermanos, no es normal en el pueblo de Dios. Dice el verso 6, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás a tu gran nombre? En medio de ese dolor, lo que hizo este hombre fue, pues, de venir a la presencia de Dios. Señor, ¿qué pasó? Y meterse, y no oró 15 minutos ni 2 minutos, dice hasta la tarde, y rasgó sus vestidos. O sea, era un dolor que él sentía. Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué la derrota? Hoy muchos son derrotados y lo que hacen es, me alejo de la iglesia, me alejo del pueblo de Dios, no quiero nada con Dios, ya no quiero nada porque no estoy viendo la victoria. En lugar de meterse con Dios y decirle, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que no veo la victoria? ¿Por qué es que no veo la luz? Algo pasó, algo no está bien. La derrota no fue lo que Dios le prometió. Dios les prometió que les iba a dar victoria sobre sus enemigos y que los iba a echar de delante de ellos y que el terror de ellos iba a ir delante y que iba a enviar la avispa y que los iba a mandar ahí fuera de esas tierras para que su pueblo lo poseyera. Y en lugar de alejarse y dejar todo tirado, la pregunta que hizo Josué, Señor, ¿qué pasó? Ahí hubo algo que no está bien. Pero a veces nosotros nos acostumbramos a la derrota, ¿verdad? Ya me acostumbré, ya es parte de mi vida vivir en derrota, que yo creo que ya lo es normal, pero eso no es normal.
Porque Dios quiere darnos victoria. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere darnos victoria. Josué y el pueblo se dieron cuenta que no eran ellos los que habían conquistado Jericó. No fueron ellos los que habían derrotado a ese enemigo ni botado esas murallas. Porque sin la ayuda de Dios, el enemigo más pequeño nos puede derrotar. Sin la ayuda de Dios. Si nos salimos de su presencia, de la cobertura, de las alas, de la sombra, del Altísimo, el enemigo más pequeño nos puede derrotar. Muchos tomamos decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Y cuando las cosas nos salen mal, le echamos la culpa a Dios. ¿Verdad que sí? No lo tomamos en cuenta para nada. Pero nos salió mal el negocio. No fue culpa de Dios. ¿Por qué Dios, hermano, y a mí hasta rabia me da, ¿por qué Dios dejó que esto me pasara? Nunca lo tomamos en cuenta, no le tomamos el parecer, no buscamos en intimidad su confirmación, pero cuando nos sale mal, le echamos la culpa a Dios. El arca de Dios estaba en medio de ellos, su presencia estaba ahí. La presencia de Dios representada en el arca estaba ahí, pero Dios no les dijo, no lo hagan. Dios no les dijo, vea, ¿qué pasó? No, así no es, vea, van a fallar. No se olvide preguntarme. Dios estaba ahí, hermano. Pero nadie le preguntó, entonces a nadie le contestó. Nadie le pidió dirección, Él no dirigió a nadie. Y la presencia de Dios estaba ahí. Pues si no queremos tomar en cuenta a Dios, pues Él no nos va a guiar. Y no nos va a dar la victoria, si no lo queremos tomar en cuenta. Dios nos ha dado su Espíritu para que nos ayude y dirija, pero muchos no lo tomamos en cuenta. Dios dejó el Espíritu Santo dentro de nosotros para que nos guíe, para que nos consuele, para que nos ayude a tomar decisiones. Pero nosotros tenemos tanta información y tanta capacidad que ya ni le preguntamos, ni esperamos recibir una confirmación de parte de Él, ni escuchar su voz. Dice Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. No, tomé un mal camino y al final me fue mal, fue culpa de Dios. ¿Por qué Dios? Si Dios existe, ¿por qué me pasó eso? No, fue culpa de Dios. Si Dios existe, ¿por qué me dejó tomar esa mala decisión? Y la excusa más barata, hermano, que yo he encontrado es que fue la voluntad de Dios. Ahí cuando yo digo eso, es que fue la voluntad de Dios, me quito toda responsabilidad mía y le echo toda la culpa a Dios. Me fue mal, no fue culpa mía, no fue que yo estaba en desobediencia ni que no lo consulté, fue que era la voluntad de Dios que eso me pasara. Era la voluntad de Dios que fracasara en ese negocio. Era la voluntad de Dios que yo me divorciara, era la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios que yo cayera en pecado, era la voluntad de Dios. O sea, yo no tuve culpa alguna, yo soy completamente inocente. Fue Dios, ya Dios lo tenía planeado que yo fallara. La culpa fue de Dios. En una manera muy sencilla, pues le echamos toda la culpa a Dios. Hermano, y le voy a decir algo, que guarde los tomates y las piedras, pero no todo lo que pasa es la voluntad de Dios. No, voy a ir al otro lado a acusar al pastor. No todo lo que pasa es la voluntad de Dios. Y a veces citamos algo que no sabemos quién lo dijo, pero nosotros lo repetimos porque un día lo oímos de alguien. Ni la hoja de un árbol se cae si no es la voluntad de Dios. ¿Sabe quién dijo eso? Don Quijote de la Mancha. No está en la Biblia eso. Como dice la palabra de Dios, ni una hoja se cae. Eso lo dijo Don Quijote de la Mancha. Miguel Cervantes de Saavedra lo escribió en una obra y la gente lo tira del púlpito. Tiene una verdad. La verdad es que Dios permite las cosas. Él sabe lo que va a pasar porque Él es Dios. Claro que Él sabe lo que va a pasar. Si no supiera, pues no es Dios. Pero hay cosas que Dios permite que sucedan porque nos dio la libertad de tomar decisiones. No porque es su voluntad, sino porque nos dio a nosotros la libertad de elegir. No hizo robot, sino que nos dio la libertad de elegir y pasó lo que pasó. No era que Él así lo tenía planeado, pero como nos dio esa libertad
entonces pasan las cosas. Porque si decimos que todo es la voluntad de Dios, entonces fue la voluntad de Dios en este pasaje que acabamos de leer, que Israel perdiera esa batalla y que murieran 36 personas. Si todo es la voluntad de Dios, entonces es la voluntad de Dios que hayan guerras en el mundo. Es la voluntad de Dios que hayan asesinatos, y es la voluntad de Dios que hayan violaciones, y es la voluntad de Dios que haya tráfico humano, y es la voluntad de Dios que haya tráfico de niños para uso sexual, y es la voluntad de Dios que haya narcotraficantes, y es la voluntad de Dios que el ser humano viva infelizmente. Si decimos que todo es la voluntad de Dios, entonces todo lo malo que pasa en el mundo es la voluntad de Dios, pero no. Dios permite cosas porque nos dio esa libertad. Y por eso es que el mundo se aleja de Dios y dice, Dios no existe. Si Dios existe, ¿por qué es que hay guerras? Si Dios existe, ¿por qué es que hay violaciones? Si Dios existe, ¿por qué hay maltrato infantil? Si Dios existe, hermano. Y eso no estaba en sus planes. Pero a usted y a mí nos dio la libertad de elegir. Y el ser humano eligió sacar a Dios de la ecuación, sacar a Dios de la sociedad y reinar él solo. Y como no quisieron tomar en cuenta a Dios, pues Dios los entregó una mente reprobada. Bueno, usted no me quiere tomar en cuenta, pues de ahí hágalo. Y vemos el dolor que hay en el mundo, no porque sea la voluntad de Dios, sino porque nosotros, los seres humanos, lo hemos echado a perder. Lo más fácil es decir, el ser humano es inocente. No, es que nosotros no somos culpables. Es que todo lo que está pasando, el cambio climático, el sobrecalentamiento global, es la voluntad de Dios que eso pase. No, hermano, fuimos nosotros, los seres humanos, los que la embarramos y la echamos a perder. Echamos a perder la creación. El ser humano, nosotros. No fue culpa de Dios. ¿Me están siguiendo hasta aquí? El ser humano ha ignorado a Dios y Dios los dejó a una mente reprobada. El ser humano le ha dado la espalda a Dios y vemos las consecuencias. La derrota no es la voluntad de Dios para sus hijos. Si vivimos en derrota, debemos de venir a su presencia y preguntarle, pues, ¿qué estamos haciendo mal, Señor? ¿Qué pasó? Tú dices que yo soy más que vencedor, pero yo no levanto cabeza, Señor. ¿Qué es lo que está pasando? Pero hay algo, hermano, que frena ese plan de Dios, y es el pecado. Dice que Josué, con un corazón sincero, llegó a preguntarle a Dios qué había pasado, y Dios le contestó. Dice el verso 10 del capítulo 7, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, y ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Hermano, con el pecado no se juega. A veces lo tomamos a la ligera el pecado. Pero el pecado, hermano, es tan poderoso que frena el plan de Dios. El Dios todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra, el que habita en una luz inaccesible, el que creó todas las cosas con el aliento de su boca, el Dios que creó el universo que el ser humano todavía no lo conoce, el Dios todopoderoso que esta tierra nada más es el estrado de sus pies, el Dios todopoderoso les dijo a ellos, yo los voy a introducir a esta tierra, yo les voy a dar victoria, toda tierra que pise la planta de sus pies va a ser de ustedes. Yo voy a echar a sus enemigos de delante de ustedes. Ese Dios tan poderoso no lo pudo hacer porque había pecado. El pecado frenó todo ese plan. No fue que Dios quiso que salieran derrotados. Había un pecado oculto. Dios le dice a Josué cuál fue la causa de la derrota. Fue el pecado. No hicieron caso a la orden de Dios. Porque el pecado desactiva la presencia de Dios. El pecado evita que las promesas de Dios se cumplan. El pecado nos aleja de Dios. El pecado trae derrota a nuestras vidas. El pecado, hermano, el desobedecer a Dios y a su palabra evita que nosotros seamos victoriosos. La Biblia, hermano, nos habla de un hombre
que tenía una fuerza descomunal, Sansón. Él era un hombre terriblemente fuerte. Un hombre que mataba a sus enemigos como si fueran cualquier cosa. Su fuerza se la daba Dios, pero él tenía que mantenerse cumpliendo el pacto de Nazareo, y parte de eso era no cortarse el pelo. Ese era el pacto. Pero este hombre que pudo derrotar a miles de hombres y a ejércitos enteros, se dejó engañar por una mujer. Por eso le digo, no hay enemigo grande ni pequeño. Pudo contra aquel montón de hombres y esta mujer lo dominó. Le reveló el origen de su fuerza y fue vencido por una mujer. Ella le cortó el pelo y le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y dice que él pensó: esta vez saldré y voy a huir como las demás veces y me escaparé. Pero dice la Biblia, pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. No sabía. Jehová se apartó de él. El mismo que le dio la victoria antes ya se había apartado. ¿Por qué? Porque él incumplió. Porque él desobedeció a lo que él tenía que mantener. Con la presencia de Dios era invencible y mató a 1000 hombres con una quijada. Y ahora sin la presencia de Dios, unos cuantos lo dominaron. O sea, no era él. No era él el que hacía eso, era Dios a través de él. Pero la desobediencia hizo que esa presencia lo dejara. Y a veces nosotros creemos que viviendo en pecado, Dios aún así me va a dar la victoria, pero eso no es así, hermano. Me gustaría decirle otra cosa, hermano. Me gustaría decirle: eres un más que vencedor, sigue viviendo como tú quieras, pero Dios te va a la victoria. Me gustaría, hermano, pero eso no es lo que yo veo en la palabra. Y yo le decía: Señor, ¿será que yo soy muy duro? Pero hermano, yo no lo voy, o sea, sería irresponsable si yo lo engaño. Y yo le digo: levante la mano, Dios te va a dar la victoria, aleluya. Y todo el mundo grita, sin decirle: deje de pecar. Sin decirle: obedezca a Dios. O sea, sería nada más darle una parte del mensaje, y yo creo que eso no es a lo que Dios me mandó. Dios le dijo a Josué: mientras haya pecado en el pueblo, no podrán hacerle frente a sus enemigos. Oiga lo que Dios le está diciendo. El Dios que le prometió meterlo a la tierra prometida, el Dios que le prometió derrotar a sus enemigos, ahora ese mismo Dios le está diciendo: ustedes no van a poder hacerle frente a sus enemigos porque hay pecado ahí. Mientras haya pecado, siempre van a andar en derrota, siempre. Mientras haya pecado, aunque mi presencia esté con ustedes ahí a través de esa arca, pues yo no los voy a ayudar. No los voy a ayudar. Si hay pecado ahí. Así, hermano, que no podemos vivir en victoria mientras haya pecado en nuestra vida. No se puede. ¿Por qué es que no vemos victoria en nuestra vida? Pues porque hay pecado, hermano. No podemos vivir en victoria mientras en nuestra casa haya pecado. No se puede. Si en tu casa hay pecado, Dios no te va a dar la victoria. Dios le dijo a ese pueblo: no van a poder vencer a sus enemigos porque hay pecado en medio de ellos. Yo no lo inventé, hermano. Lo dijo Dios: mientras haya pecado ahí, yo no voy a poder actuar. Yo no le voy a poder derrotar a sus enemigos. Yo no le voy a poder dar la victoria. Usted no va a levantar cabeza mientras haya pecado ahí. Porque el pecado, hermano, quita la cerca de protección que Dios tiene con sus hijos y su familia. O sea, no es cualquier cosa. Estamos hablando de algo grave y serio. Y que únicamente nosotros decimos: fue la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que yo viva en la miseria. O sea, es la voluntad de Dios. Que la plata se me vaya y que no me alcance. No, es que es la voluntad de Dios. Hermano, en lugar de nosotros hacer un autoanálisis: Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Será que yo estoy incumpliendo en algo? ¿Será que estoy pecando? ¿Será que estoy permitiendo el pecado en mi casa? ¿Será eso, Señor? Porque Josué no vivía en pecado. Josué no vivía en pecado. Él se mantenía recto, pero sin darse cuenta, permitió el pecado en el pueblo, y eso trajo derrota para todos. Ahora imagínense si sabiendo lo permite, quién sabe qué desgracia más grande hubiera pasado. Pero muchos de nosotros sabemos que hay pecado y lo solapamos y le cambiamos el nombre y decimos: no, es que eso no es pecado, es una enfermedad. No es que está en el proceso. Y en el proceso duró toda la vida y nunca avanzó, siguió en el proceso. No, hermano, al pecado se llama por el nombre y es pecado. Hay pecado, hermano. Todo lo que ofende a Dios es pecado. Todo, si usted miente, si usted roba, si usted hurta, si usted fornica, si usted codicia, todo eso es pecado y eso ofende a Dios. Este hombre Acán no fue que tuvo un desliz. Él lo maquinó, él lo planeó. O sea, deliberadamente planeó el pecado.
No fue que cayó y resbaló, él lo planeó y trajo consecuencias. Dice el verso 20, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. O sea, igualito que Eva, vio y codició. Vio, codició y dijo, no, esto está bueno aquí. Él dijo, nadie se va a dar cuenta. Y, en serio, nadie se dio cuenta. No sé cómo, llegó con eso ahí, lo escondió. Nadie se dio cuenta. De los millones de Israel, nadie se dio cuenta, pero se le olvidó que hay un Dios que todo lo ve. Hay un Dios. Puede ser que usted dice, el pastor no se está dando cuenta que yo estoy chiquito. Mi esposa no se está dando cuenta, pero verás que yo... Uy, mis papás no se están dando cuenta, pero yo estoy viendo tal cosita por ahí, no se están dando cuenta. Hay un Dios que ahí no sé que a ese no se le mete 10 con hueco, él está viendo ahí. Mire lo que está viendo ahí en ese internet, mire lo que está haciendo. Mire con quién se está texteando. Mírelo. A Dios no se le engaña, hermano. Este hombre creyó que iba a engañar a todo el mundo y se le olvidó que los ojos de Jehová están viendo todas las cosas. Que por más escondido, por más de enterrado que usted crea que está, Dios lo va a sacar. No hay nada escondido que no sea revelado. Algún día va a salir. Aleluya. Si quiere darle un aplauso al Señor. Acán creyó que era más vivo que todo el mundo. Él dijo, y yo me imagino, porque él lo codició, no, yo me lo merezco, porque yo vine a pelear. Y generalmente hay botín de guerra. No, yo me lo voy a dejar. No estoy haciendo nada malo. Yo creo que Josué no escuchó bien, pero yo me merezco esto. Y codició lo que Dios le dijo que no tenía que, tocó lo que Dios le dijo que no tenía que tocar. ¿Y cuál fue su pecado? Su pecado, hermano, yo siempre he leído esta historia y a esta vez Dios me habló de una manera diferente. Su pecado no fue tomar las cosas y llevarlas al campamento. Ese no fue el pecado que él cometió. Su pecado fue tomar lo que le pertenecía a Dios. Dice Josué 6:18, que ya lo leímos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Ahí todos estamos claros. Pero después dice, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Lo único que no podía haberse llevado era el manto babilónico, pero la plata y el lingote de oro sí lo podía haber llevado, pero no para uso personal. Era para el tesoro de Jehová. Dios le dijo, toda la plata y todo el oro que hay ahí es mío. O sea, llévelo al campamento, pero no se lo eche en la bolsa. Llévelo al campamento, pero no lo lleve a su tienda, papá. Eso se lo lleva a los tesoros de Jehová. El problema de Acán fue que tomó lo que Dios dijo que era de él. Habla, Señor, al que le tenga que hablar. Diga ay por lo menos, hermano. Tomó lo que Dios le dijo que era de él. Él le dijo, todo el oro, la plata, el cobre, eso es mío. O sea, es mío. Va a ir a mi tesoro. Y este hombre lo agarró para él y se lo dejó. Y eso encendió la ira de Jehová. No, eso era mío. Yo le digo que eso es mío. Y eso me corresponde a mí. Y usted se lo dejó. El pecado fue tomar lo que le pertenecía a Dios. Porque Dios, hermano, o sea, esos lingotes y ese oro no eran malditos. Porque Dios no iba a meter a su tesoro algo maldito. Por eso hay que entender claro la definición de anatema. Dios no va a meter a su tesoro algo que ya él dijo que es maldito, no. Eso era consagrado y separado para él. Y le dijo, no lo haga. Porque cuando hay pecado, la presencia de Dios no se manifiesta. Es por eso que la oración mía, hermano, la oración mía y de mi esposa es, Señor, revélanos los pecados ocultos. Todo aquello que esté impidiendo que tu espíritu se mueva, sácalo, Señor, sácalo. Si Acán hubiera ido y le hubiera dicho, vea Josué, la verdad, yo pequé, vea, yo codicié y me traje esto, Señor, perdóname. O sea, yo estoy seguro que Dios lo hubiera perdonado. Pero este hombre se quedó callado.
O sea, se quedó callado y fue avergonzado en público. Algo que pudo haber resuelto en la tienda ahí entre él y Josué. Ahí vea, Josué, perdón, vea, yo me arrepiento. Y bueno, está bien, vamos a orar, que el Señor te perdone porque viniste a arrepentir. No lo hizo. Y después fue avergonzado. El castigo para él fue morir apedreado. Y dice la Biblia, él, su esposa, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y hasta lo que se había robado. Dios le dijo, apedreen a todos y después los queman. Wow, santo Dios. Duro, ¿verdad? Con el pecado no se juega, hermano, porque la paga del pecado es muerte. Es muerte. Es muerte. Así que yo le digo en esta mañana, aléjese de Acán. Aléjese de los que pecan deliberadamente, aléjese. Aléjese incluso de los que forman parte del pueblo de Dios, porque Acán era parte del pueblo de Dios. Pero practican el pecado, aléjese de ahí. No participe con los que pecan a escondidas. No se junte con los desobedientes. No se junte con los codiciosos. No se junte con los que quieren obtener ganancias deshonestas. El pecado de este hombre le trajo consecuencia no únicamente a él, sino a toda su familia. No sabemos a ciencia cierta si su esposa y sus hijos sabían del negocio, pero y hacer un hueco en media tienda y que nadie se dé cuenta, ¿verdad? Pero no dice que su esposa lo sabía. Así que yo le digo con todo el amor de mi corazón, no practique y no participe del pecado de su esposo. No participe, espero que no sea mala palabra en otro país, pero no alcahuetee el pecado de su esposa. No participe ni alcahuetee el pecado de sus hijos. No lo haga. Se lo digo con todo el corazón. No participe en esos pecados. No los tape, no los justifique. Es pecado y le está trayendo maldición a su vida y le está trayendo derrota. Y Dios no va a poder mover su mano si usted no hace algo. No fue Dios el que agarró a Acán así. Dios le dio la instrucción a Josué para que él lo hiciera. Y él lo hizo. Así que no participe en esos pecados. No toque lo que Dios le dijo que es de él. No lo toque. Y no haga lo que Dios le dijo que no hiciera. Y si queremos que la presencia de Dios se manifieste en medio de nosotros y nos dé la victoria, tenemos que sacar de nuestra vida, hermano, y sacar de nuestra casa lo que a Dios le ofende. Si usted quiere vivir en victoria, ¿cuántos quieren vivir en victoria? Yo, obviamente todos. Pero si hay algo, hermano, que yo sé, porque yo sé, que muchos saben que hay algo en su casa y en su vida que no está bien, pues sáquelo. Para que usted viva en victoria, hermano. Para que veamos la presencia de Dios operando a nuestro favor. Pero lo hermoso, hermano, de la palabra es que no termina en el capítulo 7, sino que pasamos al capítulo 8. Porque la obediencia activa su presencia. Dice el verso 1 del capítulo 8. Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. Después de que sacaron el pecado, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas en la ciudad detrás de ella y le da toda una estrategia. Ya ves, después de haber sacado el pecado del campamento, Dios le dice que le va a volver a dar la victoria. Ahora sí, no tenga miedo. Con el que usted huyó antes, ya no le tenga miedo. Ahora yo lo voy a ayudar. Porque ya estamos en paz, por decirlo así. No tema ni desmaye. No temas a lo que una vez te derrotó. Cuando vivimos en obediencia a Dios, hermano, Él nos da la victoria. Sus promesas son un sí y son un amén. Tenemos como venir delante de Dios y decirle, Señor, ¿qué pasa? Yo estoy haciendo todo lo que tú me has mandado a hacer y no veo. Pero si nosotros sabemos que estamos mal, ¿cómo le vamos a pedir a Dios que cumpla sus promesas? No fue como le dijeron los consejeros al principio, que al principio le dijeron, no, con 2,000 o 3,000 es suficiente. Dios le dijo, suben todos, todo el ejército. Y dice que Josué agarró 30,000. Oiga, los consejeros le dijeron 2,000 y 3,000. Josué agarró después 30,000. Dijo, aquí no me juego el chance, aquí vamos con todo.
Aunque el enemigo parezca pequeño, hermano, hay que ir con todo. Aunque el enemigo parezca pequeño, hay que meterle duro a la oración, y hay que meterle duro al ayuno, y hay que consagrarse, y hay que vivir en santidad, y hay que buscar de su presencia, y hay que aunque el enemigo parezca pequeño, tenemos que actuar como si fuera grande. ¿Cuántos dicen amén? Ahora Dios le dice, vea lo interesante, ahora Dios sí le dice, ahora sí pueden tomar botín para ustedes. O sea, si Acán se hubiera esperado un par de días más, hubiera obtenido ganancia. Si se hubiera esperado un chin, dice el dominicano, un chin más, hubiera tenido lo que él quería, pues alguito ahí de reserva. Dios le dijo, ahora sí, lo que haya de botín, repártaselo en ustedes. Jericó fue la primera ciudad de la tierra prometida en ser conquistada. Fue como que Dios le dijo, bueno, las primicias son para mí y el resto es para ustedes. Porque después de que les dijo eso con Jericó, el pueblo, ciudad que conquistaba, agarraban el botín para ellos. O sea, no es que Dios es egoísta y no solo para mí. Yo no me importa, yo no quiero compartir eso con ustedes. No, Dios le dijo, denme a mí lo primero y después agarren el resto para ustedes. Agárrenlo y va a tener mi bendición. Dios quiere, hermano, darnos victoria y que sus hijos vivan en victoria. Dios quiere que todos los que estemos aquí vivamos en victoria. Yo lo creo con todo mi corazón. Dios quiere que vivamos en victoria en nuestros matrimonios y con nuestras familias y con nuestros hijos. Dios quiere darnos la victoria en cada lucha que enfrentemos. Dios lo quiere. Eso sí, yo creo que es la voluntad de Dios, que nosotros vivamos en victoria. Dios quiere que su presencia nos guíe y se manifieste y que su presencia nos dirija y nos dé la victoria. Hermano, por eso yo le digo, si usted está viviendo en derrota y si usted está viviendo en derrota en su familia, financieramente, con sus hijos, hay esperanza en Cristo Jesús. Hay esperanza, hermano. Lo único que tienes que hacer es venir a cuentas, así como hizo Josué, rasgar sus vestidos, no lo haga aquí, ¿verdad? Rasgue sus vestidos en la casa. Y dígale, Señor, aquí estoy, ¿qué pasó? Revélame. Y si ya usted sabe qué es, pues tome acción. No pida que Dios le revele lo que ya es obvio. Dígale, Señor, saco esto de mi casa, saco esto, quito esto para afuera, boto esto, lo que te está ofendiendo lo he hecho, para que tu presencia me dirija y para que tu presencia no tenga obstáculo y para que no haya ningún motivo para que mis enemigos se enseñoreen de mí. ¿Cuántos me están siguiendo hasta aquí? Hay esperanza, hermano. O sea, si usted está vivo es porque Dios te trajo aquí hoy para escuchar esta palabra. Hay esperanza. No tienes que vivir en derrota. No tenemos que vivir derrotados y agachándole la cabeza al enemigo. Dios nos quiere dar la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos quiere dar la victoria. Nada más ponte a cuentas con Dios. Ven, dice el Señor, ven, estemos a cuentas. Si usted ha pecado mucho, como la grana, si son tus pecados como la grana, como la nieve, van a ser emblanquecidos. Venga, estemos a cuentas que lo que Dios quiere hasta este momento es perdonarnos. Dios quiere perdonar a sus hijos, Dios quiere restaurar a su pueblo, pero hay que venir ante Él con un corazón sencillo, reconociendo nuestro pecado. La derrota no es la voluntad de Dios. Vengamos ante su presencia y pidamos perdón. Y si no sabemos por qué es, pues Señor, revélame. Y si ya lo ha hecho, hermano, pues no seamos tercos. Si ya Dios te ha revelado cuál es el motivo de tu fracaso, pues no sea terco. Y no venga llorando tal vez, Señor, ¿por qué? Si ya te ha dicho el por qué. Señor, ¿pero por qué es que me está? Pues es por esto. Y después al día, Señor, ¿pero por qué? Pues ya te dije que es por esto. Creo que Dios hoy mismo, hermano, Dios hoy mismo, le está revelando a la gente el por qué su vida está viviendo en derrota. Hoy, yo sé que a los que están acá, Dios les está hablando. Yo sé que no va a pasar el día de hoy sin que Dios te revele o te recuerde el por qué no has levantado cabeza. Yo lo sé. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando lo descubramos? Ay, no, Señor, es Acán, pero Acán, si Acán creció conmigo, Señor. Y yo conozco a los hijos de Acán, si yo los chineé, Señor, si yo los alcé, ¿cómo los vamos a matar, Señor? No, pobrecito, Señor. ¿Qué vamos a hacer cuando descubramos el motivo del por cual no levantamos cabeza? Eso, hermano, es una decisión personal. O somos Acán o somos Josué. O vivimos en derrota o vivimos en victoria. La decisión está en cada uno de los que estamos acá. Dice Proverbios 28:13, y ya vamos terminando con esto. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa
y se aparta, alcanzará misericordia. No únicamente es confesarlo, sino apartarse. No únicamente es decir, sí es esto, sino dejarlo de hacer. No es únicamente decir, ay, sí es cierto, es esto. Yo creo que era esto y hoy me confirmaron. Es dejarlo de hacer para alcanzar misericordia, para poder conquistar la puerta de nuestros enemigos, para poder obtener el botín, para conquistar lo que Dios nos ha prometido. Vale la pena, hermano. Yo quiero que mis hijos vivan en victoria. Yo quiero que en mi casa haya paz. Yo quiero que en mi casa haya prosperidad. Yo quiero que en mi casa no falte nada. Yo quiero vencer a mis enemigos. Vale la pena, hermano, pedir perdón y alejarse del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie en esta hora, hermano. Tu historia no tiene que terminar en derrota, hermano. No tiene. Hay un capítulo adelante. Hay una hoja adelante. Hay un capítulo 8 para todos los que estamos aquí. Y Dios nos ha traído en esta mañana para decirnos, saca el pecado de tu vida para que haya victoria sobre tus enemigos. Hay una victoria esperándonos. Y hay un botín esperándolos, hermano. Vale la pena pedirle perdón a Dios y arrepentirnos ante su presencia para ver victoria en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Ahí donde usted está, hermano, cierre sus ojos. Tal vez la palabra fue dura, pero estamos hablando de la presencia de Dios. Este pecado frenó la presencia de Dios. Y si estamos hablando de la presencia de Dios durante todos estos días, yo quiero dejar claro lo que puede frenar esa presencia en su pueblo. Lo que puede frenar esa guianza y esa victoria. Lo que puede frenar sus promesas en nuestras vidas. Y Dios, hermano, nos trajo a usted y a mí, porque Dios me habla a mí primero. Que si yo quiero ver victoria en mi vida y en mi casa, no puedo jugar con el pecado, tengo que sacarlo. No se puede ocultar, no se puede solapar. No se puede justificar, hay que sacarlo, hermano, hay que sacarlo. Y yo le digo, en el nombre de Jesús, saca el pecado. Si hay pecado en tu vida, sácalo. Si hay pecado en tu casa, sácalo. Si hay pecado, hermano, en su manera de actuar, sáquelo. Es mejor, es más, dice la palabra, que entrar tuerto al reino de los cielos, que con los dos ojos irse al infierno. Vale la pena, hermanos, desprendernos y dejar todo aquello que ofende a Dios. En el nombre de Jesús, Padre, redarguye a tu pueblo hoy, Señor. Habla cada vida, Señor. Yo sé, oh Dios, yo sé que tú enviaste esta palabra con un propósito, Señor, porque tú quieres que este pueblo de Zarapaz, Ministerio Hispano, viva en victoria, Señor. Ese es tu propósito y nos estás enviando a decir a muchos el por qué no vemos la victoria, Señor. No es un castigo, no es señalar, es misericordia lo que nos estás hablando hoy. Nos estás hablando con misericordia. No nos estás enjuiciando, nos estás diciendo, mire, yo quiero darte la victoria. No lo he hecho porque estás haciendo esto, no lo he hecho porque hay esto en tu casa. Lo que quiero es bendecirte, lo que quiero es levantarte, lo que quiero es restaurarte, lo que quiero es que veas provisión abundante en tu casa. Eso es lo que yo quiero. Por eso este mensaje es de misericordia, este mensaje es de gracia para tu vida hoy. Este mensaje Dios te está diciendo, arregla las cuentas hoy conmigo. No esperes mañana, no esperes el próximo domingo. Es hoy. Arregla tu vida hoy, toma decisiones hoy para que su presencia venga a tu vida y te dirija, y que Él te diga nuevamente, no tengas miedo. Vamos, las promesas son un sí, son un amén. Hay mucho territorio que conquistar, todavía hay más botín que ganar. Dios te trajo en esta mañana para decirte que te quiere bendecir, que te quiere levantar, que no quiere verte en derrota. Dios te trajo para decirte que Él quiere ver tu matrimonio florecer, tu familia ser levantada, tus hijos ser bendecidos. Te trajo aquí para decirte, saca eso que no me agrada, deja de hacer eso que no me gusta, que yo lo que quiero es bendecir tu vida en esta mañana, en el nombre de Jesús. Si usted lo recibe, levante sus manos al cielo y dígale, Señor, perdóname, oh Dios, perdóname si te he ofendido, Padre.
Padre. Perdóname, Señor, si hay en mi vida algo oculto que yo no sé. Señor, perdóname si ya me lo has dicho muchas veces y yo me he hecho de los oídos sordos, Señor. Perdóname, Señor, si te he echado la culpa de mi fracaso. Perdóname, Señor, si me has cruzado diciendo que es tu voluntad que yo viva en derrota, Señor. Hoy me has traído aquí para decirme que tu voluntad es que yo sea victorioso. Hoy me has traído aquí para recordarme que soy un hijo tuyo, que hay herencia. Hay herencia en ti, Señor. Hay victoria, Señor, en tu nombre. Hay libertad en tu nombre, Señor. Hay sanidad en tu nombre. Pero me has traído para decirme, aleluya, que entre a cuentas contigo. Que entre a cuentas contigo. Entre a cuentas contigo, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Señor, venimos como un solo pueblo, Señor. Señor, así como el mismo Josué, él no pecó, él no hizo nada malo. Aleluya, él no fue el que trajo estas cosas. Aleluya, él falló al no consultarte, pero él no te desobedeció en el mandato, Señor. Pero él fue el que rasgó sus vestiduras, Señor. Señor, venimos, Señor, todos, desde el que está aquí al frente hasta el que está en la última silla, a decirte, Señor, perdona nuestro pecado, Señor, que estamos haciendo mal, oh Dios. Porque es que no vemos, Señor, aleluya, la victoria en nuestra vida. Señor, revela esos pecados, Señor, que nos son ocultos, Señor. Saca a la luz, oh Dios, lo que no te agrada, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y yo declaro, Señor, que este pueblo es victorioso, Señor. Si el pueblo se arrepiente y saca el pecado, hay victoria. No hay enemigo que nos pueda hacer frente. Señor, no hay ejército que no huya de delante de nosotros, Señor. Que no va a haber, aleluya, enemigo tan grande que no podamos derrotar. Que no va a haber gigante tan grande que no podamos vencer, oh Dios. Cuando tu pueblo entra a cuentas contigo, Señor, nada ni nadie nos va a detener, oh Dios. Porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia en esta mañana, oh Dios. Señor, yo bendigo a tu pueblo, Señor. Señor, que esta palabra cumpla el propósito para el cual tú la enviaste, Señor. Tú lo prometes. Señor, que este silencio que hay es porque tú estás hablando a cada vida, oh Dios. Señor, que esta palabra nos incomode. Vayamos incómodos a nuestra casa, Señor, sabiendo que tenemos que tomar decisiones, Señor. Aleluya. Señor, pero es mejor ofender a quien sea menos a tu presencia y a tu espíritu, Señor. Es mejor caerle mal a quien sea menos, Señor, ofender tu nombre, oh Dios. En el nombre de Jesús, por más que duela, por más que duela, por más que duela, saca eso de tu vida. Por más que duela, saca eso de tu casa. Por más que duela, si quieres vivir en victoria, si quieres ser victorioso, Padre, en el nombre de Jesús, que esta semana sea una semana, Señor, donde tus hijos vengan a tu presencia, Señor, como lo hizo Josué, Señor, y salgan de tu presencia con ganas de tomar decisiones, Señor. Señor, y que este capítulo 8, Señor, se cumpla tan pronto como mañana, oh Dios. Porque si hoy sacamos el pecado, Señor, mañana veremos la victoria, Señor. Señor, porque si el pecado lo sacamos ya, oh Dios, tus promesas se activan nuevamente, tu cobertura vuelve nuevamente, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En esta semana, Señor, habla a tu pueblo. Aleluya, aleluya. Levanta sus manos al cielo, pueblo de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz, paz, paz en el nombre de Jesús. Denle un aplauso fuerte al Señor. Salimos en victoria de este lugar. Salude a la persona que tiene la par. Nos vemos el miércoles, hermanos.